Hey emprendedor, si apenas estás comenzando en el mundo del emprendimiento, te sugiero ver este video para que tú nunca pienses así. Saludos mis estimados emprendedores, nuevamente en un nuevo video el cual les va a aportar de grandes cantidades de valor para que obviamente ustedes puedan emprender exitosamente. Y precisamente para lograr todo esto tenemos que lograr reconfigurar nuestra mentalidad para percibir al mundo como una bola de oportunidades, para percibir la mayor cantidad de oportunidades y obviamente aprovecharlas mediante las ideas de negocio adecuadas. Por lo que eso vamos a hacer precisamente en este video, vamos a reconfigurarte y para lograr hacer esto tenemos que derribar la mayor cantidad de muros mentales que se presentan en nuestra actual mentalidad. Misma mentalidad que obviamente en lugar de llevarnos a la cima, a la riqueza, nos va a llevar obviamente al lodo, a lo peor. Y obviamente yo no quiero que eso te pase a ti, mi estimado emprendedor. Por lo que vamos a lograr entender cuáles son los muros mentales más comunes de la sociedad y de los nuevos emprendedores para que logres evadirlos, logres derrumbarlos, logres sobrellevarlos. Y obviamente esto será la nueva caída de más que el muro de Berlín. Esa va a ser la caída del muro emprendedor. Por lo que vamos a comenzar obviamente entendiendo qué son las barreras mentales, ya que seguramente te estarás preguntando, Leonardo, ¿cómo piensas reconfigurar mi mentalidad si ni siquiera me has dicho qué son las barreras mentales? Y estas en el mundo del emprendimiento no son más que la errónea percepción acerca del dinero, esa misma percepción que está incrustada en nuestra mentalidad y obviamente no nos permite tener más ambición y no nos permite tener acción en cuanto a lograr nuestros objetivos. Sin embargo, estas barreras mentales fueron adquiridas a lo largo de nuestra vida, especialmente en nuestra infancia. Eso te lo comentaba en anteriores videos, que prácticamente como tú percibes el mundo actualmente en relación al dinero y al emprendimiento, es como lo percibían tu círculo social cercano cuando eras joven. ¿Por qué? Porque de ellos aprendiste, de ellos fueron tus instructores en cuanto a la percepción del dinero. Entonces, si ellos pensaban de forma pobre, tú actualmente podrías pensar de esa forma. Y viceversa, si ellos pensaban de forma rica en cuanto a las inversiones, el emprendimiento, tú probablemente pienses así. Sin embargo, no nos importa el pasado, nos importa el presente y a mí me importa que tú estás viendo este video para obviamente lograr cambiar tu mentalidad. Por lo que esos son los muros mentales, un conjunto de ideas, de estereotipos, de una mentalidad en pocas palabras, misma que fue incrustada a lo largo del tiempo y por la cual actualmente se rige nuestra vida. Sin embargo, esas ideologías, esos estereotipos están basados en el miedo hacia la percepción al dinero, por lo que precisamente eso es lo que nos va a estancar a lo largo del tiempo cuando queramos emprender, cuando queramos generar riqueza. Entonces yo no quiero que eso te pase a ti, mi estimado emprendedor, por lo que a continuación voy a mostrarte cuáles son los muros mentales más comunes en la sociedad y obviamente te voy a decir cómo derrumbarlos. Va a ser la caída del muro emprendedor. Entonces vamos a continuar entendiendo todo esto, ya que prácticamente recuerda que si nuestro subconsciente está pensando en todo momento en esos estereotipos, en esas ideas erróneas basadas en la percepción del dinero, obviamente nuestras decisiones van a estar basadas en esos miedos, en esos errores, por lo que seguramente no vas a alcanzar buenos resultados, vas a alcanzar malos, ya que tienes desde un principio, desde un pilar, una mala mentalidad. Por lo que esa es la importancia, como puedes entender y apreciar, de lograr reconfigurar tu mentalidad para que esta sea una mentalidad que perciba el dinero como algo que te brinde de oportunidad, que te brinde obviamente de más ambición para generar más proyectos de emprendimiento. Entonces eso, desde mi percepción, fue la definición de los muros mentales en el mundo del emprendimiento. Entonces prácticamente esas ideologías debemos de cambiarlas y es lo que voy a hacer a continuación. Entonces seguramente estarás pensando, Leonardo, ¿por qué quieres que yo piense de X forma o logre percibir al dinero de una forma positiva? Y obviamente esto para que logres tener unas decisiones y acciones totalmente congruentes y alineadas hacia tus objetivos, pero que no tengas miedo, que no tengas malas ideas, malos pensamientos, que estos sean erróneos, para que obviamente no vayan a entrometerse en tus decisiones y obviamente estas puedan ser lo mejor posibles. Entonces esto quiero que te quede claro, ya que todo
todo esto tiene como inicio o como prácticamente este video incluso lo hice porque seguramente hay muchas personas que quieren comenzar en el mundo del emprendimiento, pero tal vez no tengan ni la mínima noción ni la mínima idea de cómo hacerlo. Y es por eso precisamente que creé LR4-Emprende 110. Entonces, obviamente es un factor totalmente trascendente si tú, mi estimado emprendedor o próximo emprendedor, quieres generar tu idea de negocio, que primero logres reconfigurarte. Por eso te lo comentaba desde un inicio, debes de cambiar la percepción que tienes hacia el dinero, ya que obviamente si tienes una mentalidad financiera obviamente congruente y alineada con tus objetivos, nada te va a poder derrumbar. Vas a tomar acciones y decisiones congruentes, vas a obviamente poder ser eficiente, analítico, estratega. Entonces eso sí quiero que te pase a ti, mi estimado emprendedor. Por lo que recuerda, esto es totalmente importante. Si tú no sabes nada sobre el mundo del emprendimiento y apenas estás comenzando, entonces debes de cambiar esta mentalidad para que así nunca logres pensar. Obviamente estoy diciendo, ¿cómo que así no logre nunca pensar? Entonces vamos a entender los 5 muros mentales más comunes en la sociedad, especialmente en los emprendedores nuevos que apenas quieren comenzar a emprender, pero tienen una vaga noción de lo que es. Entonces comencemos con el primer muro mental, el miedo al dinero. Evidentemente el título lo dice todo. El miedo al dinero, ¿qué va a ser? Tener miedo a tener ya sea demasiado dinero o a no tener nada de dinero. Eso, entonces son dos lados de la balanza, los cuales en resumen o se encuentran en el miedo. Entonces obviamente al tenerle miedo al dinero, obviamente tus decisiones nunca van a estar alineadas, nunca van a ser congruentes, ya que no tienes los cimientos necesarios para poder entender al dinero como algo totalmente vago, que es simplemente un papel o un número en una cuenta bancaria. Entonces recuerda, el miedo al dinero perjudica a muchas personas hoy en día, especialmente como te comentaba a los emprendedores, por lo que te sugiero que comiences a pensar de una forma en que no le tengas miedo al dinero, ya que de lo contrario con el tiempo te volverás mediocre y conformista, especialmente mediocre, ya que si tienes miedo a tomar acción, a actuar para generar riqueza, sin embargo, y si no lo haces por ese preciso mismo miedo al dinero, entonces obviamente nunca vas a lograr los resultados que deseas. Entonces esto es algo totalmente esencial. Si tú quieres ser un emprendedor exitoso, debes de quitarte el miedo al dinero, debes de hacer que no sea más que un simple papel y obviamente un simple número en una cuenta bancaria. Por lo que te sugiero que comiences a pensar así. Esa es la solución ante el primer muro mental que está presente en la sociedad, en los emprendedores, como evidentemente sería el miedo al dinero. Inclusive me atrevería a decir que hay personas que perciben al dinero como un ente mágico, como un ente que prácticamente les va a traer, no sé, más dinero, más riqueza. Entonces esto ya es una cuestión un tanto más social. Sin embargo, quiero que entiendas que si en verdad quieres emprender exitosamente, debes de quitarte el miedo al dinero. Si en verdad tú apenas estás comenzando a emprender y vas a comenzar a desarrollar alguna idea de negocio, desde ahora tienes que hacer esto. Debes de quitarte esa mentalidad, ese pensamiento, esa ideología, la cual te va a autosabotear a futuro. Por lo que entonces te sugiero que comiences a quitarte ese miedo al dinero. Recuerda, es un simple papel, es un simple número en una cuenta bancaria, así de sencillo. Entonces la recomendación que te puedo otorgar para quitarte el miedo al dinero es que al momento en que pienses en una cantidad, X cantidad, no la veas como algo grande, algo inalcanzable o algo que te asombre. Vela como todo lo contrario, algo insignificante. Por ejemplo, si tú piensas que actualmente $1000 es mucho, entonces ¿cómo deberías pensar? Decir $1000, eso es nada, eso para mí no es nada. Entonces esto inclusive va a ser un factor totalmente determinante. Entonces eso va a ir alimentando tu mentalidad para que obviamente piense que el dinero es algo insignificante, es algo que no le va a dar importancia. Entonces si piensas en alguna cantidad, esa es la solución. Si piensas en alguna cantidad de dinero, piensa que es insignificante, no la veas inalcanzable, no la veas enorme. Entonces, ya que eso va a decirle a tu cerebro que sí debe de tenerle miedo porque es algo más grande. En cambio, si ves algo más pequeño que tú, algo que dices, $1000 o la cantidad que te parezca grande, entonces vas a comenzar a verlo como algo insignificante, como algo de, ok, sí, perfecto, a comparación de verla como algo espantoso o algo que te puede derrumbar. Entonces esa es la recomendación y la solución. Cualquier cantidad de dinero, vela como algo pequeño, como algo insignificante.
Continuemos con ese segundo muro mental, como vendría siendo el dinero tiene límites. Esta ideología afecta a grandes cantidades de personas, a grandes cantidades de emprendedores. Y obviamente no quiero que eso te afecte a ti, por lo que desde ahora te digo, el dinero no tiene límites, el dinero nunca va a tener un límite. El dinero está basado en el sistema numérico, por lo que toma esto como ejemplo. Si el dinero está basado en el sistema numérico y los números son infinitos, entonces eso lógicamente diría, o razonablemente, que el dinero también es infinito. Entonces, así de sencillo, el dinero nunca va a tener límites, el dinero no tiene límites. Grábate esta ideología desde ahora, para que al momento en que tú generes cierta cantidad de riqueza, no te vuelvas conformista y mediocre, que tu ambición se apague, ya que piensas que llegaste al límite. No, el dinero no tiene límites. Al momento en que tengas esta ideología positiva acerca de la percepción del dinero, obviamente tu ambición va a elevarse como no tienes idea. ¿Por qué? Porque vas a querer generar la riqueza más allá de lo suficiente. Vas a querer generar la riqueza solamente para satisfacer tu ambición, para satisfacer tu ego. Entonces debes de pensar esto desde ahora. El dinero no tiene límites. El dinero simplemente es un número, como te comentaba, en una cuenta bancaria. Entonces, si los números son infinitos, obviamente el dinero también. Por lo que puedes llegar a la riqueza que tú te propongas. Y obviamente yo te recomiendo que nunca te pongas límites. Puedes llegar a tener miles, millones, billones, trillones. Inclusive un tip, una recomendación que te puedo otorgar para deshacerte de esta mentalidad de que el dinero no tiene prácticamente límites, es que obviamente comiences a entender cuáles son las cifras de dinero las cuales gobiernan al mundo. Entiendas los niveles o las cantidades de ceros que hay en las cifras más grandes. Eso va a alimentar tu ambición y obviamente va a decirle a tu mente: hey, el dinero no tiene límites. Tú prácticamente no has generado ni un solo cero de las cuentas más grandes en el mundo. Entonces ve la nomenclatura de ceros en las grandes cantidades y obviamente eso va a alimentar tu ambición. Entonces quiero que entiendas que el dinero no tiene límites. El dinero es prácticamente lo que tú te propongas, es lo que puedes generar. Entonces te sugiero que comiences a pensar así, para que esto llene tu ambición, tu motivación, hasta el punto de que generes la riqueza que ni tú mismo te acuerdes cuánto tienes. Entonces siempre ve por más, siempre impúlsate para seguir por más, nunca tener un límite, siempre ir al infinito, como dice esta gran película de, si no mal recuerdo, Toy Story, al infinito y más allá. Prácticamente el dinero no tiene límites, esto reflejado en el mundo empresarial. Inclusive también me atrevería a decir que al momento en que tú aprecies que el dinero no tiene límites, vas a sentirte satisfecho contigo mismo, vas a lograr sentirte que lo que has generado en verdad ha valido la pena. ¿Por qué? Porque no tienes barreras, no tienes nada que te agobie. Todo lo que generes y lo que sigas generando va a lograr sentirte satisfecho. Como te comentaba, va a lograr satisfacer tu ambición y tu ego. Sin embargo, continuamos con el tercer muro mental. Y este gran muro mental está implantado en todos los emprendedores, en toda la sociedad, me atrevería a decir. ¿Cómo sería? El dinero cambia a las personas. Esta noción o esta ideología, este estereotipo está basado en obviamente mentalidades pobres, por lo que no pienses así. Entonces, al momento en que entiendas que el dinero cambia a las personas, ¿a qué me refiero a que cambia a las personas? A que logra hacerlas éticamente o moralmente diferentes, o simplemente cambia su comportamiento, su conducta, su mentalidad. Entonces, evidentemente el dinero cambia a la mentalidad, más no a las personas. Estarás diciendo: Leonardo, ¿cómo? No te entiendo. Prácticamente el dinero no cambia a las personas en cuanto a su conducta, en cuanto a ética o moralmente. Simplemente potencia sus cualidades innatas o cómo son desde pequeños. Por ejemplo, te pongo un ejemplo para lograr ser más claro. Si tú desde pequeño logras ser una persona envidiosa y un tanto egoísta, entonces al momento en que generes la riqueza suficiente, prácticamente eso va a generar un estado placentero que va a derivar que seas obviamente más egoísta y obviamente más ambicioso o cualquier defecto que hayas tenido de pequeño, por lo que simplemente va a potenciar tus características
características las cuales tuviste desde un inicio, pero obviamente las va a potenciar porque tienes los recursos económicos para poder hacerlo. Entonces el dinero no cambia a las personas en lo absoluto. Podría cambiar su mentalidad en cuanto a generar más riqueza, pero no cambiará su conducta, su moral, o etcétera. Simplemente va a potenciar cómo es en verdad su comportamiento. Como te comentaba, si desde pequeño fuiste una persona envidiosa, egoísta, seguramente cuando tengas dinero vas a hacerlo más. ¿Por qué? Porque tienes los medios económicos para lograr satisfacerte mediante ese placer, y tal vez ese placer esté basado en el egoísmo, etcétera. Entonces el dinero no cambia a las personas, simplemente potencia sus cualidades más natas. Entonces quiero que eso te quede totalmente claro, mi estimado emprendedor, para que no tengas miedo a generar riqueza simplemente por la creencia de que te vas a cambiar, va a cambiar tu conducta, va a cambiar tu moral, etcétera. No, simplemente vas a ser como eras desde pequeño, pero ahora más grande. Vas a potenciar esos comportamientos. Entonces no tengas miedo de ti mismo. Pero como solución ante esta tercer muro mental, obviamente es que no te preocupes, tú tranquilo, no vas a cambiar ninguna conducta. Simplemente al momento en que tengas una mentalidad firme, obviamente generadora de riqueza, vas a poder tener una palabra hermosa como lo sería el autocontrol. Entonces vas a poder controlar tus decisiones a tal punto en que si tú lo deseas, no afecten a nadie o no perciba el mundo que cambiaste. Aunque eso en realidad inclusive te va a llevar a que la crítica social no te importe. Entonces todo es cuestión de tener una mentalidad firme, que obviamente la cual te diga que debes seguir tus objetivos sin cambiar tus valores, los cuales te hayas forjado desde pequeño. Esa es una cuestión más interna, más mental. Entonces obviamente el dinero no cambia a las personas, simplemente potencia sus cualidades innatas. Entonces te sugiero que comiences a quitarte ese miedo, el cual no te permite emprender por el simple hecho de que al momento en que generes riqueza vayas a cambiar tu comportamiento, tu ética o moral. Inclusive, como te comentaba, la solución que tengo para ti, mi estimado emprendedor, ante el dinero cambia a las personas, es que si tú en verdad quieres ser un emprendedor exitoso, debes de tener una mentalidad firme, llena de obviamente sabiduría, conocimientos y obviamente autocontrol. Así no vas a poder cambiar la percepción que tienen las personas de ti o simplemente hacerlas enfadar o hacerlas sentir que has cambiado. Aunque te repito, al momento en que también adquieras esta mentalidad generadora de riqueza, vas a entender que la crítica social no te importa, no es más que nada. Así de sencillo, mi estimado emprendedor. Por lo que obviamente no pienses, no te detengas porque creas que vas a cambiar tu comportamiento al emprender o al generar riqueza. Entonces, hasta en relación a lo que te comentaba, cuando entiendas que prácticamente tienes una mentalidad con control, inclusive vas a hasta pensar que no te va a importar la crítica social, simplemente es algo que a ti no te importa. Y precisamente es lo que quiero compartirte, que cuando tengas esa mentalidad de que no te interesa lo que el mundo piense de ti, la sociedad, entonces vas a entender que tú eres el único generador de tu propia riqueza. Entonces no te va a importar lo que el mundo piense, porque el mundo simplemente va a seguir siendo mediocre, que no te importe cómo piensen esos pobres generadores de riqueza. Entonces al momento en que tú generes grandes resultados, vas a pensar cómo me va a criticar a alguien que no ha generado ni la mínima cantidad de lo que yo sí. Entonces debes de pensar así, esa es la mentalidad ambiciosa y obviamente eso va a atraer grandes cantidades de ambición que se van a ver reflejados en más acción masiva para obviamente generar aún más riqueza o más dinero. Continuemos con el cuarto muro mental que agobia a los emprendedores y a la sociedad, como a ti, mi estimado emprendedor. Y precisamente este cuarto muro mental, por favor dime que no lo tienes, dime por favor que no es parte de tu mentalidad. Está diciendo, Leonardo, ¿cuál es? Me preocupas. Y evidentemente que pienses que el dinero solo es para ricos. Por favor dime que no tienes esta mentalidad. Me atrevería a decir que es la primera causa en el mundo de los emprendedores e inclusive de la sociedad que obviamente no permite que nadie emprenda o que nadie tenga dinero inclusive. ¿Por qué? Porque piensan que este muro, o que piensan mejor dicho que el dinero es solamente para personas con riqueza. Entonces inclusive es hasta contradictorio. ¿Cómo vas a pensar que el dinero es para ricos si tú todavía no eres rico para generar dinero? Es todo un confuso pensamiento que está incrustado en la mentalidad de muchas personas y obviamente no les permite generar resultados extraordinarios. Por lo que por favor dime que tú no tienes esa mentalidad. De lo contrario,
es momento de que la deseches, que la mandes al inodoro, por favor. Esa mentalidad te va a llevar a pésimos resultados, ya que te va a hacer pensar que no eres digno de generar riqueza, que no eres digno de tener dinero. Y obviamente cuando todo el tiempo estés pensando no soy digno, entonces nunca vas a generar las ideas, los pensamientos, las decisiones para obviamente generar algo que no eres digno, o que tú crees que no eres digno, mejor dicho. Entonces arroja esa mentalidad muy lejos y piensa esto: el dinero es para todos, especialmente para aquellos que se esforzaron para tenerlos, como tú y yo, mi estimado emprendedor. Por lo que obviamente no pienses así. Esa es un muro más que te va a derrumbar y autosabotear a futuro. Continuamos con el quinto muro mental que está agobiando a las personas. Inclusive ya hasta tengo náuseas de simplemente pensar que hay personas que piensan a ti así. Espero no sea tu caso, mi estimado emprendedor. Por lo que, si es tu caso, te sugiero que comiences a adquirir más conocimiento y valor de LR4 Emprende 110 para que logres cambiar esa mentalidad, cambiar todo eso. Y obviamente la única forma para adquirir ese valor gratuito, obviamente, es que te suscribas a la campanita, que le des clic a esa campanita, te suscribas y obviamente estés al pendiente de todo lo que tengo para ti, mi estimado emprendedor. Recuerda, LR4 Emprende 110 no simplemente es un canal de YouTube, también estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter. Te voy a estar dejando aquí prácticamente cómo me nombro en cada de estas plataformas para que me sigas y obviamente también te aportes de valor. Entonces esto es muy importante. Sin embargo, como te comentaba, ya hasta náuseas me dieron por pensar que obviamente que esta mentalidad agobia al mundo. Sin embargo, continuamos con el quinto muro, el cual es: con el dinero no se juega. Esa es una mentalidad clásica de personas las cuales son totalmente mediocres. Eso está confirmado. Cuando una persona no quiere arriesgarse para generar más dinero, entonces lo convierte en una persona conformista. Sin embargo, vamos a entender un poco más esto, ya que inclusive vamos a caer en temas delicados como sería la gestión y administración del dinero en nuestras vidas, en nuestras finanzas personales y en las finanzas de nuestro emprendimiento. Por lo que prácticamente este gran muro nuevamente se ve relacionado con el miedo al dinero. ¿Por qué? Porque al momento en que la sociedad le tiene miedo al dinero, prácticamente no quiere jugar con él, no quiere experimentar, no quiere explorar. Y precisamente esa es la clave que logra englobar a todo este muro: la experimentación. Y obviamente esto se da cuando juegas con el dinero. Entonces esto de hecho es una cualidad digna de personas como tú y yo, mi estimado emprendedor, que tenemos una mentalidad generadora de riqueza, la cual consiste en experimentar con nuestro dinero, con obviamente todo controlado, experimentar con este dinero controlado y asignado por parte de nosotros para lograr experimentar más, para poder ver nuevos panoramas, ver nuevas ideas de negocio, las cuales podemos emprender. Entonces déjame decirte esto desde ahora: prácticamente con el dinero sí puedes jugar. El dinero de hecho está hecho para jugar, para que tú experimentes, para que obviamente tú logres tener un control, una administración, y de ahí logres asignar un porcentaje para explorar más, para ver nuevos horizontes, como te comentaba. De hecho, ese es uno de los grandes muros que no le permite a los emprendedores generar riqueza, o en específico a la sociedad, inclusive para comenzar a emprender. ¿Por qué? Porque tienen miedo obviamente a perder ese dinero. Sin embargo, ese dinero los cual piensan que van a perder, ¿por qué lo piensan? ¿Por qué? Porque no tienen un control, una administración de sus finanzas personales o de las finanzas de su emprendimiento. Entonces, esto es el inicio del problema. Cuando no tienen ese control, esa administración, entonces temen perder el dinero. Sin embargo, cuando tú logras asignar determinada cantidad de dinero hacia la experimentación, obviamente no te importa lo que les sucede a ese dinero, ya que estaba presupuestado o destinado hacia esa precisa experimentación, para que tú logres experimentar más ideas de negocio, más oportunidades, nuevos panoramas, como te comentaba. Entonces todo se basa en el control. Esa es la recomendación para lograr sobrellevar este quinto muro: ser controlado, administrativo en cuanto a tus finanzas personales y en cuanto a las finanzas de tu emprendimiento. Esa es la clave para poder obviamente derrumbar este muro mental que agobia a muchas y muchos emprendedores. Por lo que te sugiero que comiences a eliminarlo de tu vida, de todo lo que tengas. Entonces prácticamente debes de pensar que con el dinero sí se
se juega, pero obviamente en porcentajes controlados. Y el inicio para derrumbar este muro es administrando y teniendo un control, ya sea como te comentaba, de tus finanzas personales o de las finanzas de tu emprendimiento. Al momento en que tengas un control vas a poder designar un porcentaje obviamente enfocado hacia la exploración, enfocado hacia ver algo nuevo, sabiendo que lo puedes perder. Entonces así de sencillo, quítate ese miedo al dinero. Entonces estos fueron los 5 muros mentales que te están agobiando a ti, mi estimado emprendedor, por lo que te sugiero que los tomes, los hagas, los tritures y los avientes a donde quieras, al inodoro, a donde quieras. Esa es la clave para poder emprender exitosamente. Por lo que si tienes alguna de esas mentalidades, ideologías o pensamientos, ya sabes qué hacer, desecharlos. Y obviamente seguir las recomendaciones que te acabo de decir a lo largo de este video. Entonces, así no debes de pensar si quieres emprender exitosamente. No debes de tener estos muros mentales que te acabo de comentar. Debes desecharlos, debes decirle adiós. Entonces, prácticamente esa va a ser la clave. Debes decir adiós, vete de aquí por favor. Entonces te sugiero que comiences a desecharlos. Así no pienses si quieres ser un emprendedor exitoso. Piensa mejor en las soluciones que te acabo de dar. Entonces, esta fue la reconfiguración mental que tuve para compartirte a lo largo de este gran video. Solamente te queda ponerlo en práctica y no pensar así. Entonces, no me queda más que decir hasta la próxima, mis estimados emprendedores. Y por favor, no piensen así.